¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video de lunes en la mañana, lunes feriado, así que bueno, me encuentro en el taller respondiendo algunos comentarios acá en el canal, en Instagram, en Facebook, dado que bueno, tengo que ir a un par de domicilios, pero les respeto el descanso a los clientes porque bueno, sé que es feriado, por ahí quieren descansar un poco, en fin. En un rato ya tengo que ir a cumplir con mis tareas. Voy a cerrar la puerta del taller y vuelvo. Listo, porque si no el iluminador se queja que la luz del sol, acá es un ambiente bastante cuidado de eso, dado que no me gusta, tengo una ventana importante adelante, pero no me gusta que entre sol porque se produce el efecto vidriera en algunas herramientas y se terminan destiñendo, se terminan envejeciendo prematuramente los mangos. Entonces yo tengo todo cuidadosamente cerrado. O sea, acá no entra un rayo de sol, salvo en el lugar donde hago carburación y ese tipo de cosas que bueno, ahí por ahí necesito sí que haya luz imperiosamente. Como les decía, me encuentro un poquito frenado en mis tareas, dado que es feriado, respeto el sueño de los clientes. Y algunos amigos han pedido videos sobre destornilladores. Destornilladores que más o menos sean contemporáneos y sean ubicables en esta época. Sacando alguna unidad que por ahí eran de excelente calidad en cuanto a su precio. Hoy ya quizás no se consigan de esta línea. Y estoy hablando del tema Robust. Robust, ustedes saben que yo soy bastante fanático de la marca. No he tenido prácticamente unidades que me han decepcionado. Puede haber alguna que otra, pero no. La verdad que en líneas generales, promedio, calidad, precio, historia. Este destornillador, muy anatómico, muy cómodo. Verdaderamente, si volviera a esta línea o se pudiese conseguir en otro lugar que no sea el monopolio de Easy, bueno, sería hermoso poder comprarlo y trabajar, dado que duraban muchísimo, o sea, como digo siempre cuando hablamos de destornilladores, el destornillador se va a gastar inevitablemente e inexorablemente, pero bueno, hay que tratar de que esa vida útil sea lo más prolongadamente posible, ¿no? Pasa siempre en los Philips. Hoy en día, y bueno, en la actualidad, lo que se trabaja muchísimo es Philips, lo dije un montón de veces, pero bueno, en todos los juegos de las marcas que muestro, los que van a estar siempre gastados son los pH 2%, pH 2%50, pH 1% o pH 1/75 en caso que corresponda. Después, en menor escala, los otros, en fin. El caso de Ruhlmann, que uno tiene la posibilidad de quizás al no conseguir en juego, en blister, comprar unidades de medidas especiales, destornillador de una anatomía cómoda, permite imprimir fuerza, imprimir torque, calidad, precio, se da bien el promedio. Bueno, son los Ruhlmann, netamente Ruhlmann. Después han salido otras líneas de destornilladores que imitan al Ruhlmann, pero bueno, el Ruhlmann es Ruhlmann. No sé si quedó claro lo que digo. O sea, ustedes van a una ferretería y van a encontrar uno muy parecido a este y piensan que es Ruhlmann y quizás le cambiaron una o dos letras en el nombre y bueno, uno entra y lo compra. Pero bueno, es un destornillador con su punta endurecida, como la mayoría de todos. Lo que destaco de este es que uno puede comprar medidas largas o cortas, muy largas o muy cortas. No encontré blister de 6, así como vienen siempre, con las medidas estándar que a veces se quedan cortas o largas. Pero bueno, está más o menos estandarizado. Y eso que decía, de que por ahí hay destornilladores que se pueden asemejar al de marca legítima. Este, por ejemplo, yo lo compré como Metz. Metz estamos acostumbrados a lo que es la línea acrílico azul, acrílico celeste, que verdaderamente eran hermosos trabajar, quizás un poco duros en su anatomía, no era esto.
si bien esto es mucho más cómodo a la mano, da una mejor sensación de torque, una mejor sensación de ajuste, tiene mejor grip, como todos dicen, pero bueno, los duros y los verdaderamente aguantadores eran los otros. Estos, si yo agarro este y se los mezclo y no le digo cuál es el METS, estamos comparando un genérico con un METS y verdaderamente no van a encontrar diferencias. Les puedo asegurar que no van a encontrar diferencias. Yo estas líneas las uso mucho en electricidad, dado que, como digo siempre, de los oficios es el más limpio. En la plomería quizás los destornilladores se ensucian, o el gas, o bueno, la mecánica ni hablar, pero yo no mezclo las herramientas de mecánica con las herramientas de domicilios, eso ya lo saben. Pero bueno, ¿a qué iba con esto? Este es un destornillador que, si bien yo lo uso en electricidad, estas líneas las uso en electricidad, a veces o he tenido o tengo alguna que otra unidad que va muy bien por sus medidas en lo que es carburación. Han estado en contacto con solventes, con nafta, con combustible o gasoil, y no ha pasado nada. Están los que hacen las pruebas de sumergirlo y eso. Yo no lo hago así, o sea, me conformo con que en el uso cotidiano el envejecimiento no sea prematuro o no se desintegre en el momento. Tengo un Celestal dando vueltas, que acá, si la cámara no me acompaña. Celestal, que el mango se me desintegró, o sea, se me desintegró de este perillero línea roja. Bueno, hice las gestiones para poder conseguirlo, dado que Celestal es una línea que me gusta y que, bueno, tiene tiempo de historia conmigo. Si bien no soy fanático, verdaderamente no me despertó nunca fanatismo, pero eran un ícono en aquella época, pero no resisten la Quantum, se ponen de esta manera. Estos destornilladores yo los lavo o por ahí están en contacto con el combustible y no presentan un deterioro. Sumergirlos en combustible, dejarlos 7, 8 horas, 10 horas, no me parece, no, a los amigos que me preguntaban sobre esa prueba, no me parece, no creo que sea lógico. Sí, está bueno probarlo y llevarlo al máximo. No me parece algo necesario, es la palabra, porque bueno, es difícil que uno esté trabajando dentro de un tanque de nafta 6 horas con el destornillador sumergido. Pero bueno, son maneras de probarlo y de estar seguro que una herramienta tiene sus puntos fuertes. Yo de esa manera no los pruebo, tampoco los agarro a martillazos. Una cuestión mía. Si quisiese probar, si resisten, bueno, ante la eventualidad en un domicilio de tener que usar un cortafierro o de doblar una pestaña en una caja, un golpecito no le haría mal, pero no está en mí, verdaderamente no. Prefiero comprar un cortafierro a pesar de que tengo la cantidad que tengo. O sea, está bien como prueba, pero no se lo tomen como costumbre para el trabajo, porque no es el fin de la herramienta, porque van a encontrar que el mango está perfecto, pero la punta se hizo percha. Bueno, espero que quede claro lo que intento decir y bueno, lo que manifiesto. Destornillador que se podría llamar genérico. En una época venía con su marca, que no la recuerdo. Hoy se consigue como Chrome Vanadium. Alguno lo comercializó. Después, bueno, se empezaron a conseguir más bien genéricos. Material bicomponente, también con las mismas características que dije del anterior. Muy cómodo, mucha seguridad al momento de apretar. Tiene unas dimensiones un tanto voluminosas, es la palabra, para, bueno, los que por ahí tenemos las manos un poquito más grandes, poder trabajar cómodos e imprimir el torque necesario. Quizás para una persona de manos chicas necesita un destornillador más acotado, como bueno, estamos hablando de la misma varilla y tenemos una diferencia terrible en cuanto a lo que es el mango, el grip. Pero bueno, como les dije, va muy bien.
Estos son destornilladores que pueden conseguir en cualquier ferretería, en cualquier Sodimac, incluso tendría que tener la línea Top Home o Top House de Koto, que verdaderamente han salido muy buenos para lo que es el precio, que si me acerco a buscar, porque ustedes saben que esto nunca está preparado. Este es un destornillador de los de Koto, del juego de Koto, que tengo muchísimos. ¿Por qué? ¿Por qué tenés tantos, Tano? ¿Qué sos? ¿Sos de Koto? ¿Qué te los regala Koto? No. En una época, en Koto de Ciudadela, era muy barato ir a desayunar. Muy barato. Entonces, como andaba trabajando por ahí, por la zona, me sentaba en el hipermercado, dentro del hipermercado vacío, había una cafetería ahí en el medio, y me tomaba un café con leche, a la antigua, en taza grande, con 3 medialunas, plata de hoy, no sé, 300 pesos, vamos a decir, plata de hoy, no sé. Y bueno, ¿qué hace uno cuando está ahí adentro? Recorre. Y estos destornilladores, bueno, en otra época de mi vida, cuando uno no tenía obligaciones, qué sé yo, por ahí estaba plata de hoy, 500 pesos, 600. Todos los días me compraba uno, dos, iba cambiando. Compré llaves Stilson, verdaderamente muy buenas, de una calidad espectacular. Debo haber comprado 10 en distintos días por un precio, sin mentir, en el año 2013 de 40 pesos. Hagan las cuentas ustedes, yo para la economía soy malísimo, pero bueno, esa es la razón por la cual tengo tantas herramientas de Koto y verdaderamente han dado resultado. Después ahí podía comprar Stanley, Black & Decker, un montón de marcas que fueron comercializando y bueno, a mí me han dado resultado. Esto está gastado, pero por el uso. No es que hace 5 minutos que lo tengo. No hace 5 minutos que lo tengo. ¿Y por qué hablaba de este? Porque tengo la línea Blackjack, que verdaderamente tiene una anatomía interesante. Se asemeja mucho a este. Si bien en precio es económico, tiene varilla hexagonal, ese es un punto lindo, estos vienen con varilla redonda, pero algunos Philips, y no todos, algunos, eso habla de que no hay un estándar de calidad, son calidades fluctuantes. Tengo algunos que son espectaculares y otros que se han barrido, no sé ahora dónde quedó, pero bueno, ahí tengo un par de Philips que ante el segundo o tercer ajuste se barrió la punta completa, cosa que no me preocupó porque lo corté y logré tener un destornillador Allen de 5 o 6 milímetros para no tirarlo, nada más. Pero bueno, si lo van a utilizar para colgar cuadros, van a tener destornillador para rato en cualquiera de las unidades que estoy describiendo. Si vamos a trabajar un poco más profesional, también los podemos utilizar, También los podemos utilizar. Va a depender un poco la vida útil del destornillador y que no nos abandone en ese momento que decimos, necesito que hoy termines. Yo les hablo a veces. Necesito que hoy termines la tarea conmigo, dado que me olvidé todos los otros de tus iguales condiciones y dependo de vos para terminar, cobrar e irme. Te prometo que después te jubilo. Bueno, el destornillador, la herramienta en cuestión, acepta lo que uno le está proponiendo y después se jubila. Pero bueno, eso lo podemos hacer con herramientas, con un estándar de calidad definido, o sea que no hay fluctuaciones en cuanto a que uno nos toca bueno y otro nos toca malo, como es el caso de Blackjack. Marca que me gusta, marca que he comprado bastante, marca que he tenido alguna que otra vez en mi caja al frente, dado que bueno, uno no nació con todo esto. Pero bueno, de todo lo que vengo mostrando hasta ahora, créanme que los he utilizado, los he gastado, los he seguido utilizando. Esta línea de Bremen, promedio, calidad, precio, durabilidad, a mí, en mi opinión, está muy bien para trabajar. Son destornilladores que
yo tengo apego emocional con todas mis herramientas. Algunas más, otras menos, pero con todas. Pero son destornilladores que generalmente en el trabajo, si uno lo pierde, no es tanto el dolor que genera, dado que va a una ferretería y consigue otro, de iguales características, de igual calidad, y tampoco es tanto lo que cuesta. Bueno, yo soy de los que cree, y ya lo dije 1.000.000 de veces, que cada herramienta tiene la energía de su dueño, del técnico que la usa. Bueno, esa que compran nuevamente van a tener que empaparla de su mano, porque no todos los destornilladores son iguales a la mano. Tano, nos desuscribimos de tu canal porque vos estás loco. Hay muchos que piensan como yo, nada más que no lo dicen. De la línea McCarthy, mango bicomponente. Bueno, esta ha sido la evolución de estos. Créanme que si estos ya eran bastante prometedores, estos lograron ser cómodos. Con la misma varilla, pero lograron ser cómodos. Yo los compré en el año... Estábamos en pandemia cuando empecé con los McCarthy. Era los primeros días de la pandemia, había venido el distribuidor, bueno, después le tuve que ir a llevar la plata a la casa, escapando de las sirenas y todo eso, porque no se podía cruzar para el otro lado, era imposible, y bueno, en aquel momento la plata la necesitábamos todos, yo no soy un tipo de dejar morir a nadie, quédate tranquilo, loco, yo me acerco, me llevé la plata de las herramientas, al margen historias, pero los conocí en aquella época, y ahora un par de añitos, un año y medio, me acuerdo que estaba con Ecoagua. Ya me llamó el muchacho que estaba la nueva línea. Bueno, le digo, dale, me interesa probarlos. Bueno, los compré y la varilla es la misma. Tienen el mismo desgaste en las unidades de esta línea que en los de esta. Los que sufren siempre son los Philips. Pero en duración es lo mismo, con la ventaja de que son más cómodos. Bicomponente, ya es otra cosa. Todo esto que estoy mostrando ha estado en contacto con combustible y no ha sufrido deterioro. Pero bueno, como les digo, no son pruebas de 6 horas, 8 horas dentro de un tacho con nafta, ¿no? Es como esos que compran el termo Stanley y dice... dura el agua caliente 72 horas. Está bien. Pero si yo caliento el agua acá en mi casa y la voy a usar en 72 horas, bueno, seguramente esté haciendo una excursión en el desierto, porque en 72 horas tengo que encontrar un lugar donde cargar de vuelta agua caliente. No sé si me explico. Son pruebas válidas, como dije antes, 6 horas sumergido, está bueno, vas a saber que tenés una herramienta de la hostia, pero quizás la punta es débil. Está bien, vas a decir lo que... una cosa va de la mano de la otra, porque si tenés semejante mango tenés que tener una buena varilla. Sí, bueno, está bien, son criterios. Yo las herramientas las pruebo en el uso cotidiano. Sí han estado en contacto con combustible, sí se han caído dentro de la lata, las he sacado, las he secado, las limpio con nafta, a las que son aptas. Les mostré el perillero hace un rato que se desintegró, quedó como un chupetín. Es más, no suelo hablar en el canal de mis hijas, pero una era chiquitita, Luciana, y estaba caído el destornillador y me dice, papi, chupetín. No, le digo, deja eso, al margen. Bueno, y vamos llegando a lo último, pero porque quedó, no por nada en contra ni nada en particular, los destornilladores Rucci, los cuales sigo utilizando, sigo probando, van bien. No he encontrado ninguna cualidad superior al Bremen, o sea, los uso profesionalmente, con constancia, con frecuencia. Sufren el desgaste que ven. Estaba el Philips dando vuelta. Ahora no lo veo, pero bueno. Vos siempre tenés algo contra Nerrucci, porque no puede ser que no tenga las unidades, porque se ve que hay 5 de uno y no hay 2 Rucci. Bueno, acá está. No lo había puesto.
Este es el envejecimiento que está sufriendo hasta ahora, en un uso profesional, en un mes, el destornillador Rucci. Ya sé que son buenos, no tengo nada en contra de eso, pero con iguales características. Tendría que tener un Philips pH 2x150 para hacer la prueba fiel, pero más o menos comparen con él. Ahí está. Incluso más pasados de hora de trabajo este. Son herramientas que yo sigo sosteniendo. Para mí están sobrevaluadas. O sea, si bien son buenas, hay opciones que también van muy bien. Tenemos destornillador Bullet. Una línea muy cómoda, una línea linda para lo que es electricidad. Están los que dicen, bueno, para electricidad tienen que ser aislados. Bueno, yo no utilizo tanto aislado. Utilizo los aislados cuando el riesgo es inminente, cuando hay un peligro. Que también, cuando haga el video de herramientas aisladas, los de Bullet son muy buenos. Cumplen con lo que prometen. Estos ya quizás, no sé si se siguen fabricando. La verdad no sé si se siguen fabricando. Yo los he conseguido. Puedo mostrar los anteriores y puedo mostrar estos, que obviamente van a notar que este tiene lo que es la nomenclatura, que por cierto se desaparece en 2 días. En los otros por ahí noten un poco más de calidad en lo que es la goma. La goma uno la siente media blandita, ¿no? Pero al momento de trabajar va bien el destornillador, ¿eh? Bueno, ya el Tano empezó con la sección apretando tornillos. No, son buenas unidades. De todo lo que vengo mostrando, si tuviese que prescindir, hay varios que prescindo. Obviamente son más orientados al segmento hobbyista, no lo discuto, sacando que tengo el corazón acá. Pero bueno, hay que saber diferenciar, porque cuando uno pone el corazón en un lado, siempre va a encontrar por qué perdió, ¿no? La culpa siempre está en otro lado. Pero si tengo que elegir uno para decir, bueno, laburo con estos, yo sin duda le voy a los Bremen, muchachos. Hay más de 40 modelos, Philips, Plano, Torx, hay más de 40 modelos, se pueden comprar en cualquier ferretería, casi todos lo tienen, porque es un promedio calidad-precio. Una vez hice el mismo comentario en el video de Rucci. Yo no soy de hablar de plata, porque es todo muy fluctuante. La billetera de ustedes no es la misma que la mía no es la misma que la de X. Quizás para ustedes 17.000 pesos no es mucho, para otros sí, para otros no. No sé, los parámetros los rige cada uno. Yo lo que puedo decir es que si uno tiene que invertir plata por ahí, X cantidad o X cantidad más, pero eso se prolonga en el uso, está por ahí buena la inversión. Sacando nosotros los que hacemos este tipo de contenidos, que además yo siempre digo que soy un bendecido, si se puede decir, que tengo la suerte de tener un hobby, un pasatiempo, y que se puede dentro de todo bancar solo, porque bueno, siempre en el trabajo uno tiene que comprar herramientas y constantemente está probando y trabajando y cuidando. O sea, el vicio sano que uno tiene prácticamente se paga solo. Pero estos videos que uno hace van orientados a las personas que por ahí se quieren comprar un destornillador y no tienen esos berretines. Yo voy a los talleres de mis amigos, tengo amigos que tienen talleres y tienen 5 o 6 destornilladores y se terminó. O sea, ya está, con eso se trabaja, con eso se logra. Después le mandan puntas alargues con las manijas y trabajan con eso y está todo más que bien. Un amigo, una persona que comentó, que no recuerdo el nombre,
Yo había mostrado, creo que la pared del taller, y mostré los destornilladores y me puso, se ve que es de España: si eres un buen profesional no necesitas más de 3, novato o inexperto, me puso. Y después me puso, se ve que vio otro video y me puso: te felicito, eres un coleccionista, me retracto. Está bien, vale la aclaración y vale también lo que dijo esa persona. Mis amigos, los mecánicos, tienen 3, 4 destornilladores, 10, 12 en el banco, todos hechos pelota, doblados abajo, para barretear, palanquear, cosa que me duele el estómago cuando voy. Pero bueno, esa es la realidad. De todo lo que vimos, todo se puede comprar en ferreterías. Después ya va en el gusto, en la mano, en la necesidad de cada uno, en lo que lo vayan a utilizar. Son unidades que a mí me han dado resultado. Algunas envejecieron más rápido, otras no. O sea, ¿no estás diciendo que prácticamente son todos iguales? No. Estoy diciendo que hay un mercado grande que con mínimas diferencias uno dice me gusta, no me gusta. O sea, es distinto el tacto, es distinto. Cuando uno anda tanto con herramientas, se pone finito, o sea, encuentra los detalles. Una persona que utiliza un destornillador para colgar un cuadro y yo le digo cuál es el METS, no lo distingue. Uno es un genérico y el otro es verdaderamente el que viene como METS. Que ustedes saben cómo pienso de algunas herramientas genéricas. Bueno, espero no haberlos aburrido, quería hacer el videíto, dado que destornilladores ha sido un tema recurrente en el fin de semana, en los comentarios. Y bueno, vamos a ver si seguimos con las cuestiones del día. Espero que les haya gustado la charlita de anoche. No soy de mirar las visualizaciones ni nada, pero a raíz de los comentarios me doy cuenta que algunos amigos las disfrutaron, otros por ahí que comentan siempre la disfruten hoy a la mañana, dado que bueno, ayer fue un día bastante particular. Tenía para hacer, que tenía pensado, el viaje por la década del 90, quizás ayer no fue el día ideal, porque bueno, por el tema de las elecciones y las ideas de un candidato y el otro, pero lo hice sin ninguna intención, saben que a mí la política me da lo mismo. Tenía para hacer, tengo, como dije, una caja Black Decker rota de herramientas, que ahí voy poniendo unidades que se caen del tablero, herramientas que yo mismo fabriqué, por ahí si tengo muchas llaves de una medida las pongo ahí, llaves T. Entonces quería que veamos juntos qué hay ahí adentro, porque verdaderamente ya no me acuerdo. Y por ahí hay cosas que en algún momento no fueron funcionales y hoy sí. Es como el poeta que termina de escribir algo y lo rompe. No lo rompas, porque hoy te parece una porquería, pero mañana va a ser algo genial. Entonces yo siempre guardo ahí, y quiero ver qué hay. Bueno, en definitiva tenía el tema de los 90, ese tema, y el otro tema que me había olvidado ayer era ordenar la caja de tubos que yo compré unidad por unidad, y bueno, hacer una descripción más o menos de las unidades. Si bien las manijas ya la vieron, pero hay una caja anterior a esa. En esta ya hay manijas Bremen, manijas Ruhlmann, llaves Cricket, ya más o menos ayornado a la época. Una caja atrás, sí, había más variado de Crossman, Stanley Workmaster, determinadas unidades lindas para ver y bueno, mencionar, como ya han visto también, el 3 en la misma de las crucetas, los movimientos universales. Esos no corresponden a ningún juego, son unidades que yo fui comprando aisladamente y bueno, las voy teniendo, como lo mismo los alargues. Por ahí pude comprar un Stanley Fat Max, lo guardé, por ahí pude comprar uno Inafor, un Baco. Uno va y bueno, cuando le sobran 5 pesos compra, es así. Así que bueno, les mando un saludo, disculpen si se hizo muy largo, espero que les guste, y si no, bueno, otro día será mejor. Nos vemos.